Segundo bloque de la mañana de La Diaria, desde Café La Diaria, en la peatonal Bacacay, Buenos Aires, en el corazón de Montevideo, límite entre la ciudad vieja y la zona céntrica. En el medio queda la torre ejecutiva y justamente 95 días después de la asunción del actual gobierno, el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, es nuestro invitado en esta mañana, 3 de junio de 2025. Jorge, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá. Solemos venir a este espacio en carácter de comensal, digamos, ¿no? ¿A mediodía? Exacto. Es como estar en casa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias por estar. Te preguntaba fuera de aire, ¿qué tanta importancia le das a eso de la marca de los 100 primeros días del gobierno como medida de lo que se proyecta realizable en un periodo que es de 5 años, mucho más que 100 días? Bueno, yo también te decía fuera del aire que todos los momentos de cierre o de pasar rayas son importantes, ¿no? Y yo creo que políticamente, desde el punto de vista de la comunicación, es importante, más allá de que, bueno, pueden ser los 100 primeros, los 100 segundos o los 100 terceros, siempre hay como una unidad de medida. En general en la vida de las personas es a fin de año, es cuando, o el cumpleaños, ¿no? Que ahí es donde uno pasa raya y analiza, bueno, qué pensé hacer, qué hice, qué me quedó por hacer. Es importante en ese sentido. En este caso, para nosotros es importante en la medida en que asumimos un gobierno con una transición en la que faltó información de calidad. Yo no estoy diciendo que faltó información, digo que faltó información de calidad. Nos llevó un tiempo determinar exactamente que, amén del déficit fiscal que se nos había dicho o que se había anunciado, existía otras cuentas que no estaban, o por lo menos que no habían sido blanqueadas con total claridad. Por ejemplo, el adelanto de impuestos del año 2025, o sea, impuestos que debían cobrarse en el año 2025 a las empresas públicas que se habían pagado por adelantado en el 2024 y por ende este año no se van a pagar. Atrasos en el pago de los proveedores, como en el caso de ACE, no es el único, pero es el caso más notorio, que termina totalizando una cifra de más arriba de 200 millones de dólares. El pago al ferrocarril central, que sí habíamos tenido una reunión en enero con la actual ministra de Transporte y el ministro saliente, donde se nos había hablado, sí, de una deuda, pero era sustancialmente inferior a la que terminó siendo y en realidad nos encontramos con que ni siquiera se había previsto el pago por disponibilidad desde el punto de vista presupuestal. Es decir, adelanto de impuestos, atraso en el pago de deudas, un déficit fiscal que estaba prácticamente, según lo que se nos decía, en el mismo nivel del 2019, pero que en realidad era superior porque había algo así como, según dice el ministro de Economía, unos 900 millones de dólares a pagar que no estaban contabilizados. Entonces eso creo que de alguna forma obliga a, cuando uno entra a una casa, debería entrar sabiendo todo lo que estaba pasando. La realidad es que eso no fue así y lo primero que hace es, cuando la casa está desordenada, es ordenarla. Y en esa tarea nos llevó más tiempo del que normalmente sucedería en un cambio de gobierno. Eso es un dato de la realidad, lo ha dicho el ministro Done en reiteradas oportunidades. Es un tema fiscal, es un tema importante. Ahora se acaba de presentar la rendición de cuentas en el Parlamento y para nosotros es importante establecer un punto cero. ¿Qué es eso? El punto cero es en qué condiciones recibimos el país. Que quede claro cuál fue la circunstancia y las condiciones en que estaba el país el 1 de marzo de 2025. La rendición de cuentas, el proyecto de ley presentado ayer, bueno, en el proyecto de rendición de cuentas, bueno, claramente, sí, sin duda. Es un pasar raya que de alguna manera define, no al 1 de marzo, pero sí al 31 de diciembre, define en qué estado estaban las cuentas públicas. Cuando hacía bien poquito, Jorge, que había asumido el gobierno, vos usaste la metáfora de que se había encontrado el gobierno con una Ferrari fundida y chocada. ¿Seguís pensando eso? Se ve que lo mío no son las metáforas, ¿no? Pero claramente la situación con la que nos encontramos, encontramos una situación fiscal más delicada de la que pensábamos. Como ha dicho el ministro Done, no es una... Yo hablé de la situación fiscal, no de la situación económica, ahí hubo una confusión. Y la situación fiscal es, sí, Frank, es una situación delicada
que hace que el gobierno tenga que tomar las previsiones y las medidas adecuadas para enfrentarla. No es el fin del mundo, no es una situación que Uruguay no pueda manejar, pero sí es una situación delicada en la que hay que tomar las previsiones, porque si el ministro de Economía nos dice que sin hacer absolutamente nada, es decir, quedándonos totalmente estático, a fin de año el déficit fiscal es un punto más del PIB, eso quiere decir que es una situación que, amén de que ya tenía un déficit fiscal que se había prometido bajar en el gobierno anterior y que no solamente no se bajó, entonces, sino que además, quedándote estático, sube un punto más, es una situación en la que tenés que ser proactivo, que tenés que tomar medidas desde el punto de vista fiscal para que esa situación, para revertir esa situación. ¿Afecta ese desafío que planteás el cumplimiento de compromisos de campaña? Los compromisos de campaña se van a cumplir. La realidad es que también tenemos 5 años por delante para cumplir con un programa de gobierno que es muy ambicioso, que lo seguimos manteniendo, que claramente tiene 5 ejes y que dentro de esos 5 ejes tiene 63 prioridades que están enumeradas. Cada una de esas prioridades tiene un punto focal, es decir, un ministerio o secretaría de presidencia o prosecretaría de presidencia o un servicio descentralizado que tiene como objetivo cumplir el punto focal, ¿no? Porque generalmente este tipo de desafíos o de prioridades no involucran solamente a un ministerio sino a varios. Bueno, pero hay uno que es el designado responsable por llevarlo adelante. Y hemos empezado a trabajar en lo que a la Prosecretaría de la Presidencia compete, por ejemplo. Nosotros ya tenemos pronto el proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Activos, como habíamos asumido en la campaña electoral. El proyecto va a estar para la firma de los ministros seguramente en el día de hoy. Fue discutido en la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos. Si querés después nos podemos extender un poco más, pero ese era uno de los objetivos que estaba, una de las prioridades que estaba en el plan de gobierno y está cumplido, o sea, va a estar cumplido en la medida que nosotros enviamos al Parlamento y obviamente un Parlamento en el que no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, seguramente va a aprobar ese proyecto con las modificaciones que el Parlamento entienda, pero el Poder Ejecutivo se comprometió y el Poder Ejecutivo en menos de 100 días ya está mandando el proyecto, cumpliendo con los pasos que establece la ley, que es ni más ni menos que la discusión en la Comisión Coordinadora. Por otro lado, hemos estado trabajando con la Junta Nacional de Drogas en proyectos ambiciosos, en lo que tiene que ver con tabaco, en lo que tiene que ver con bebidas energizantes, en lo que tiene que ver con el IRCA. A un mes de asumir, el IRCA estaba instalado, su comisión directiva, designado su director ejecutivo, y ya está trabajando para continuar adelante con una política definida en todo lo que tiene que ver con cannabis, lo que tiene que ver con alcohol, es decir, hay políticas definidas, hay prioridades de la Junta Nacional de Drogas en las que estamos trabajando. Tenemos un enorme desafío que es trabajar en calle y cárcel con el consumo problemático de drogas. Bueno, nuestros equipos ya están trabajando junto con el MIDE, junto con el Ministerio de Salud, para avanzar en ese objetivo del quinquenio, que es atender a establecer 30 dispositivos o llegar por lo menos a una población de 7.500 personas. Más adelante de todo esto enumerado... y podría seguir, ¿no? En lo que a la presidencia cosas. Depende, en cuanto a la prosecretaría concierne, que son varias áreas que tenemos como prioridades. Más adelante nos vamos a meter especialmente en el proyecto de ley antilavado, pero antes de pasar a eso, y siempre privilegiando, o ahora metiéndonos de lleno en la agenda de presidencia específicamente, ¿cuándo va a haber definiciones con respecto a si desarrollar o no el proyecto Neptuno con eventuales ajustes o directamente desechándolo? ¿Cuándo se va a definir eso? Eso hay un plazo de negociación que se abrió, hay un equipo que está trabajando en Presidencia de la República, con el punto focal ahí es la Secretaría de la Presidencia, conjuntamente con el presidente, o sea, Alejandro Sánchez, con el presidente de OCE, Pablo Ferrera, y con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que están trabajando en un proceso de negociación a los efectos de resolver ese tema que nos dejó el presidente saliente de regalo en los últimos días antes de irse. Nosotros dijimos... La firma del contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo, que nosotros pedimos que no se firmara, que no queríamos que se firmara, que no estábamos de acuerdo que se firmara, que no estamos de acuerdo con el proyecto, pero bueno, asumimos el 1 de marzo y el contrato estaba firmado. Entonces, a partir de ahí tomamos una situación forzada, si se quiere, en el entendido de que
fíjate tú que en plena transición y prácticamente terminando el periodo de transición se firma un contrato con estas características. ¿Cuándo? Sería, creo yo, a veces cuando se habla de gestos o se piden gestos, hubiera sido un gesto que ese contrato no se firmara y dejara para el gobierno entrante tomar la situación. Sin embargo, no se tuvo ese gesto. En otros países, por ejemplo en España, cuando el primer ministro disuelve el Parlamento y convoca elecciones, en el periodo que pasa entre la disolución del Parlamento y la realización de las elecciones, el gobierno no puede firmar ningún contrato de esta naturaleza, simplemente realizar los actos de gestión. En Uruguay, quiero recordar a Cabildo Abierto, había presentado un proyecto similar con esas características, sin embargo nunca se discutió. No nos pareció relevante. Ahora tenemos una transición de 4 meses y a nadie le parece relevante que durante esos 4 meses, ya teniendo un gobierno electo, se tomen medidas de esta naturaleza que comprometen el patrimonio de OCE por 20 años. Ahora, el contrato está firmado y en ese terreno es donde nos estamos manejando. Y sí, estamos negociando o se está tratando de negociar una salida que no puedo adelantar mucha cosa más, pero estamos trabajando en esa línea. Se estableció un parate y estamos en ese proceso. Desde el gobierno se ha dicho varias veces, existe la posibilidad de que se descarte la concreción del proyecto, pero también la de que se ejecute con modificaciones. ¿Sigue siendo ese el discurso o hay tendencia hacia algunas de las opciones? Mira, si tú me preguntás a mí, yo preferiría que no se hiciera. En su totalidad. Exacto, y que se haga casupá. Creo que esa es, le preguntás a cualquiera del gobierno, esa es la idea que tenemos. Ahora, en el mundo real, las cosas no son como uno quiere, sino son como son. Entonces, ahora tenemos un contrato firmado y estamos discutiendo, estamos negociando, porque también hay una contraparte que tiene sus derechos, que tiene su hoja de ruta, y en ese proceso estamos. Algunas de las empresas vinculadas... Nosotros creemos que es posible, que son posibles salidas negociadas que nos coloquen al país en una mejor situación de la que estamos hoy. A eso iba. Algunas de las empresas vinculadas al consorcio Aguas de Montevideo también están vinculadas a otras obras de infraestructura, y este gobierno asumió diciendo que las cuestiones vinculadas al agua potable, ahí la iniciativa de Casupá, Neptuno es un caso especial por lo que usted dijo, pero también las cuestiones, los proyectos vinculados a movilidad son prioridades. El hecho de que haya empresas que puedan eventualmente también integrarse a otros proyectos como los de movilidad, ¿puede facilitar un acuerdo? Bueno, eso yo no te lo voy a contestar porque sería ingresar en un terreno de negociación. Entiendo la pregunta, entiendo que como buen periodista la tenés que hacer. Yo te tengo que contestar de que hay un proceso de negociación del Estado con privados que tienen la reserva suficiente y que eso se va a discutir o se está discutiendo, mejor dicho, en ese ámbito. ¿Cuál es la situación con respecto al puerto de Montevideo, que nos consta que es otro asunto que está en la agenda de la Prosecretaría de Presidencia de la República? En su momento, Montecón, que opera en los muelles públicos y que entiende que fue perjudicada cuando se extendió la concesión de la terminal de contenedores a Terminal Cuenca del Plata, compuesta mayoritariamente por la empresa de Bélgica Catunasi y minoritariamente por el Estado, entendió que ese acuerdo la perjudicaba y tomó la decisión de llevar adelante procesos de arbitraje internacional, tanto por sus socios chilenos como por los canadienses. Como por la propia Montecón. Que están también amparados en tratados existentes entre Uruguay y los países que mencioné. ¿Hay posibilidad de conciliación para frenar esos procesos de arbitraje internacional? El Estado siempre está abierto a buscar soluciones dentro de lo que marca la Constitución, la ley y los contratos. Acá tenemos un marco constitucional, un marco legal y un marco contractual que tenemos que respetar. La situación actual es que hay 2 inicios, todavía no están las demandas arbitrales, pero sí hay 2 inicios de proceso de arbitraje, uno por uno de los socios de Montecón y otro por el otro socio de Montecón, en el CIADI, y que nosotros hemos conformado un equipo de trabajo compuesto por, Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, hemos disparado los mecanismos en esa especie de protocolo de actuación que hay en el Estado uruguayo desde el juicio de Philip Morris, o desde el arbitraje de Philip Morris en adelante, para conformar los equipos de trabajo con la finalidad de hacer frente a estos 2 arbitrajes. Y yo creo que si hay salidas que puedan ser salidas negociadas, siempre son bienvenidos. Nadie quiere ir a juicio, nadie quiere... pero
cualquier tipo de movimiento tiene que ser teniendo especial cuidado en que hay contratos que están firmados. Yo digo, por eso hay un marco constitucional, hay un marco legal y hay un marco contractual. El Estado siempre debe moverse dentro de esos márgenes. Hoy la situación es que tenemos dos procesos de arbitraje iniciados, todavía no están las demandas, y tenemos equipos de trabajo. Uruguay ya contrató su estudio en Estados Unidos, Uruguay ya contrató su estudio local, Uruguay ya armó su equipo de trabajo a nivel de presidencia. Es decir, estamos desarrollando en lo que a la prosecretaría corresponde todos los procesos para enfrentar esa situación, que es una situación, bueno, compleja. Ese proceso necesariamente también requiere que se incorpore a una negociación, aunque no sea en los ámbitos de la demanda, porque no está participando de ella Catunazzi. Hay siempre una invitación amigable a negociar en todos los procesos arbitrales. Bueno, estamos recorriendo la etapa ya porque esto obviamente no se inició con nuestro gobierno, esto se inició con el gobierno anterior, algunas etapas ya pasaron, bueno, estamos ya en la etapa, digamos, camino a una demanda arbitral contra el Estado uruguayo. Mi pregunta apuntaba si en el diálogo por fuera de ese ámbito se incorpora a Catunazzi, porque bueno, la multinacional de Bélgica puede decir, yo tengo una prioridad asegurada por un contrato. Sí, sin duda, no es que pueda decir, es que lo dice. Entonces, y que además lo tiene. ¿Cómo se incorpora? Bueno, eso lo está manejando la ministra de Transporte, que es quien corresponde. Nosotros, en el asesoramiento legal y en el armado del equipo de cara al arbitraje, corresponde a Presidencia, donde también participa, obviamente, el Ministerio de Transporte, pero las definiciones políticas ahí ya se toman en el ámbito del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República actuando o en Consejo de Ministros o con la ministra de Transporte. En ese juego tan complejo. También además del Ministerio de Transporte, sí, un servicio descentralizado como es la ANP. Claro, la Administración Nacional de Puertos. Ahora, en ese juego... Ahí hay una combinación de factores, ¿no? En ese juego tan complejo de organismos públicos, de empresas que tienen contratos firmados, ¿qué rol puede llegar a jugar el reglamento de atraque del puerto de Montevideo? Bueno, esas son las preguntas que yo entiendo que tú me puedes hacer, pero yo no te puedo contestar. Ahí hay el proceso de demanda arbitral o de construcción de demanda arbitral que está en proceso, digamos, perdón por la redundancia, pero no hemos sido notificados de una demanda arbitral, pero obviamente de sí cuáles son los puntos de discordia. Y bueno, obviamente que los puntos de discordia pasan por los que son de público conocimiento. Yo no voy a ingresar en el análisis de ninguna de esas cuestiones porque sería un mal abogado del Estado o un mal integrante de un equipo de abogados del Estado si adelantara algún tipo de movimiento. Yo entiendo que la gente quiere saber, que la gente tiene derecho a saber, pero también la gente tiene que saber que muchas veces en un arbitraje internacional ya le ha pasado a Uruguay en el pasado, que a veces manifestaciones públicas de jerarcas son luego utilizadas por la contraparte en el proceso arbitral. Entonces, por esa razón, compréndanme que tengo que mantener un PPS, un prudente y prolongado silencio respecto de los detalles de este tema. No es por falta de transparencia, es un tema de estrategia y es un tema de preservar los intereses del Estado. Pasando a la cuestión de la movilidad. Digo porque hace unos días dije que la transparencia era una cuestión de principios y ahora me niego a contestar dos preguntas, parece que estoy siendo poco transparente, pero la realidad es que tengo que proteger los intereses del Estado. Pasando a otra de las áreas en las que se anuncian proyectos importantes, la de la movilidad que yo mencionaba antes. Hoy El Observador informa que entre martes y jueves de la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, recibieron a una misión del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, para abordar posibilidades de proyectos de movilidad metropolitana. Y esa nota agrega que del menú de opciones que se venía manejando, parece predominar la opción de hacer dos grandes corredores, uno por Avenida Italia hasta El Pinar, otro por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zona América, con carriles exclusivos y pasos a desnivel en los que buses eléctricos de capacidad para unas 100 personas serían el vehículo elegido en este marco de distintas opciones que se han manejado. ¿Efectivamente el gobierno ha dado el paso de ir por esa iniciativa? Esa es una de las iniciativas que está sobre la mesa y lo terminará definiendo como corresponde la ministra de Transporte con el presidente de la República. O sea,
nosotros tenemos la obligación de analizar. Hay un problema real con el transporte, urbano, o sea, el sistema de transporte está absolutamente saturado. Venir de Carrasco, del Arroyo Carrasco al centro en determinadas horas lleva más de 1 hora de viaje, cuando son 18 kilómetros. Evidentemente el sistema vial está saturado, hay que encontrar soluciones de transporte. Esas soluciones de transporte pasan porque tengamos un transporte colectivo de calidad, mejor o más desarrollado del que tenemos, que sea más amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay que encontrar soluciones. Esas soluciones no son baratas. Ese es un dato de la realidad, porque muchas veces uno escucha a la gente que dice, bueno, ¿y por qué no hacen un subte? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no hacen lo otro? Bueno, tenemos una unidad de medida en el Uruguay, que es la cantidad de habitantes que existen en el Uruguay que usan el transporte. Entonces, una inversión, por ejemplo, de 1 metro, que implica determinada cantidad de dinero, seguramente eso no tenga una forma de repago, no sé, de acá, no quiero decir un disparate, pero 100 años, 200 años, no es posible en esos términos. Entonces tenemos que encontrar la mejor solución dentro de marcos que el Estado pueda evidentemente hacer frente, en una combinación obviamente con la empresa privada. Las fuentes de financiamiento son importantes. La buena noticia es que existen posibilidades de conseguir buenas fuentes de financiamiento para proyectos que sean eficaces, eficientes y amigables con el medio ambiente. ¿Con organismos como los que mencioné, internacionales? Sí, sin duda. Sin duda tiene que ser, creo que lo que no cabe duda que el camino va por ahí. BID, Banco Mundial, CAF. Exacto. Nosotros necesitamos inversiones. El ministro de Economía lo ha dicho hasta el cansancio, que para poder crecer a un ritmo del 2% del PIB, por lo menos, o sea, duplicar la tasa promedio de crecimiento que Uruguay ha tenido en los últimos 10 años, es necesaria una inversión de 16.000 millones de dólares, de los cuales de esos solamente 4 son públicos. Es decir, que hay que conseguir inversiones por 12.000 millones privadas. ¿Y las de movilidad de cuánto serían? Bueno, yo las cifras exactamente no las tengo en este momento, pero es claramente que es una inversión importante. ¿La opción del tren tranvía, tren-tran, como se dice, está descartada? Yo no creo que esté descartado nada, lo que sí que se va avanzando en aquellas opciones que son las que aparecen como más viables, no solamente con el sentido económico, ojo, con el sentido económico, pero también con un sentido de eficacia y de eficiencia y de que sea sostenible con el ambiente. Ese es como son las prioridades que tenemos, de desarrollar un sistema que de repente, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, pero digo que esos son los horizontes o las guías o las metas que tenemos que perseguir. La cuestión económica es una, pero obviamente, porque sin financiamiento es imposible hacerlo, pero obviamente la eficacia, la eficiencia y el ser amigable con el ambiente son los factores más importantes. Le cambio de tema, Díaz. ¿Cómo está viviendo la discusión en torno a la propuesta hecha por el gobierno de que Carolina H., a quien usted representó legalmente cuando se desempeñaba como abogado, sea embajadora uruguaya ante Portugal? No he seguido muy de cerca la discusión. Esa es una decisión del presidente de la República y el canciller, o sea, el tema embajadores en términos generales, sean de carrera o sean políticos, los maneja directamente el presidente con el canciller. Yo no he tenido participación en ese tema, ni en esta ni en ninguna de las otras designaciones. Sé que hay una discusión pública, pero en definitiva es un tema que se tiene que resolver políticamente y se tendrá que, el Poder Ejecutivo enviará la solicitud de venia y el Parlamento la votará. ¿Es consciente de que, aunque usted declara que no tuvo que ver en ese proceso, su vínculo profesional con Díaz... Ni en este ni en los otros. Está claro, pero lo que voy es, usted es consciente de que, más allá de esa declaración, su vínculo profesional con H hace que, o hizo que cuando esto surgió, inmediatamente se lo relacionara a usted con la designación? Sí, pero ahí hay un tema. Una cosa son los vínculos profesionales. Yo fui el abogado patrocinante de la doctora H. Mi vínculo profesional hace 6 meses, 7 meses que terminó. No recuerdo ya la fecha en que hace tanto que estoy en este nuevo rol de dirigente político desde los primeros días de noviembre, de los primeros días de diciembre, que ya me olvidé, que me parece que mi rol de abogado pasaron 1000 años ya, porque es tan intenso esto. Pero a ver, yo tuve una relación profesional, esa relación profesional terminó el día que se archivó la investigación por la expedición del pasaporte de Marcet. Ahí se terminó el vínculo profesional y de ahí en más
es claro que yo no pertenezco, o sea, mi vínculo con la doctora H fue un vínculo profesional, yo no integro ni su círculo de amigos, ni su partido político, ni nada. Es decir, terminó el vínculo profesional y está. Entonces, seguir abriendo de un vínculo profesional en el pasado con algo que pasa hoy me parece que no tiene mucho sentido. Salvo en el relato ese, y está bueno a veces hablar de relato, en esa especie de relato que se quiere imponer o se quiere instalar de parte de determinados sectores de que poco menos que Díaz es una especie de Maquiavelo, que tiene una especie de joystick en su casa, que maneja todo, que es el que dispone todo, que es el que planifica todo. O sea, un relato que se da de bruces con la realidad, que no tiene ninguna evidencia que le sustente, pero bueno, hay quien lo quiere instalar, y decir eso es funcional a ese relato. O sea, creo que soy cualquier cosa menos tonto y me doy cuenta de que una propuesta de este tipo obviamente genera ese tipo de cosas. Pero la realidad es que no es así, y estaría bueno, yo creo que alguien maneje evidencia cuando se construyen relatos, porque yo entiendo que está bueno, o sea, en política es relato contra relato, creo que el presidente Lacalle lo decía, quién maneja el centro del ring. Es un poco eso, quién domina el debate público, quién maneja y quién construye un relato de mediano y largo plazo. Está claro que respecto de Jorge Díaz hay una construcción de un relato que no viene de ahora, viene de la época de que yo era fiscal de corte y se sigue abonando todos los días. Está claro que no hay ninguna evidencia que sustente ese relato, pero no importa. Yo he aprendido que lo que hay que hacer es, ante las palabras, hechos. Es decir, ante el agravio, propuesta. Ante el insulto, trabajo. Ante los relatos de este tipo, bueno, propuestas, trabajo, concreciones. Es lo que sé hacer. Díaz, le propongo hacer una brevísima pausa y retomamos en 2 minutitos. Les pido una pausa para ajustar y ya estamos haciendo la mañana de la diaria. Seguimos haciendo la mañana de la diaria, segunda parte de la entrevista con el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz. En el comienzo de esta entrevista se refirió al trabajo de preparación del proyecto de ley antilavado y de una instancia importante que se desarrolla, si no entendimos mal, o que se va a desarrollar hoy mismo asociada a ese proyecto de ley. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué hay que esperar? Bueno, lo que hay que esperar es que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto al Parlamento de modificaciones de la ley de lavado, tal como se había establecido como prioridad y se había prometido en la campaña electoral. El lavado de activos va a ser, o el combate al lavado de activos va a ser un elemento central de este gobierno. Una de las cuestiones que nos habíamos comprometido era a hacer una serie de modificaciones a la ley de lavado, corrigiendo algunas cosas que había que corregir de la ley original del 2019, que era una ley del Frente Amplio, pero que hay que ajustar, y modificando algunas de las disposiciones que se introdujeron durante la administración Lacalle en la ley de lavados, retornando o volviendo el eje al punto donde se habían establecido en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, hay algunas modificaciones que, como te decía, son de ajuste, que tienen que ver con se aprobó la ley de lavado conjuntamente con el Código de Proceso Penal, entonces allí hay unas cuestiones procesales que hacen que la ley de lavado está redactada como que tuviéramos un sistema acusatorio, un sistema inquisitivo, cuando hoy rige un sistema acusatorio. Eso se corrige, pero esa es una cuestión más bien que se podía ya interpretativamente resolver, pero bueno, se corrige. Se establecen modificaciones en cuanto a lo que tiene que ver con alguno de los sujetos obligados, se establecen modificaciones en lo que tiene que ver en la tipificación de los delitos, específicamente en el elenco de delitos precedentes, y se corrige una anomalía que venía de la ley de lavado del 2019 en cuanto al delito de asistencia, es decir, nuestra legislación, siguiendo las convenciones internacionales hasta el año 2019, establecía 4 delitos de lavado de activos, porque a veces hablamos de un delito, pero en realidad son 4. En el caso del delito de asistencia, por un error, quedó como no asistencia al lavado de activos, sino asistencia a los delitos precedentes al lavado de activos. Entonces eso generó, en primer lugar, que Uruguay pasara de alguna forma a incumplir con las convenciones internacionales, porque ese tipo penal no se ajusta a lo que las convenciones establecen, y por otro lado, crear un delito
que era una especie de encubrimiento del lavado que ya estaba comprendido por las leyes del Código Penal. Pregunta técnica, ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos precedentes? El delito de lavado es un tipo penal que se construye, tiene un elemento normativo que es que previo, o sea, se lava dinero que se originó en otro delito. O sea, el objeto material del delito de lavado de activos, lo que se lava es un bien, producto o instrumento, generalmente dinero, pero no solo dinero, que se originó en una actividad delictiva. Por eso se llama lavado o blanqueo. Es decir, un dinero de origen ilícito o un bien de origen ilícito que busca, mediante transferencias sucesivas, separarlo de su origen ilícito y darle una apariencia o un origen lícito para volver nuevamente a insertarlo al mercado. Eso es una operación de lavado. Yo soy un traficante de drogas, el producto de ese delito que yo estoy cometiendo, lo que hago es tratar de introducirlo rápidamente en el mercado ilícito para que despegarlo de su origen delictivo y poder utilizarlo, usufructuarlo y eso. Por eso siempre decimos que es muy riesgoso para la economía, incluso porque a veces en ese proceso de lavado al lavador no le importa ganar dinero con esa serie de actos o de contratos o de transferencias que realiza, sino que lo que importa es blanquearlo. Y a veces se pueden hacer operaciones económicas a una pérdida, compitiendo con otros agentes económicos que se guían por el fin de lucro, y aparece un jugador ahí que en realidad no le interesa el fin de lucro, sino que su interés es, aunque pierda dinero, blanquearlo. Claro. Entonces, el objeto claramente es la economía, el objeto protegido por la ley de lavado, por los delitos de lavado, es la economía lícita, el buen funcionamiento de la economía lícita. Nosotros creemos que se había aflojado la cincha en muchos aspectos en el gobierno anterior, que tuvimos a nuestro juicio a través de la LUC y una serie de modificaciones a la ley de lavado, que fueron claramente un retroceso y estamos volviendo al punto. Pero no solamente eso, sino que además se introduce una modificación que establece bajar el tope de las transferencias en efectivo. Eso era una cuestión que estaba en una cifra muy baja durante las administraciones del Frente Amplio, pero que el gobierno anterior subió prácticamente a $100 y pico de mil para movimientos en efectivo. Bueno, eso se baja, no volvemos a la cifra anterior, pero es sustancialmente inferior a la que está hoy. Eso probablemente en el correr de la tarde de hoy o mañana, cuando se envíe el proyecto, se hará público. Y bueno, hay algunas modificaciones que tienen que ver con la Fiscalía de Lavado. Me quiero detener, perdón, antes de ir a eso, en el punto el que estaba desarrollando. Con la ley de urgente consideración, se permitió desarrollar o realizar transacciones justamente cambiando los topes. Ahí está, en efectivo, cambiando los topes existentes previamente. Entiendo que la cifra quizá todavía no esté afinada o se comunicará oficialmente la nueva cifra, el nuevo tope en las próximas horas. La cifra que hemos definido, o sea, que ha definido el presidente de la República, porque nosotros esto lo manejamos directamente con el presidente de la República, es una cifra aproximada a los $40.000. O sea, es superior a la que estaba antes y muy inferior, menos de la mitad, de la que está hoy. Ajá, la que está hoy es la que... Arriba de $120.000, una cosa así. Bien, o sea que... Como está en UI, a veces la transformación puede ser un poco tramposa, pero aproximadamente esa sería la cifra. O sea que, decodificando... A menos de la mitad. Ajá, de $40.000 hacia arriba, digamos, no se puede desarrollar o no se podrá desarrollar si esto se aprueba la ley, efectivamente, transacciones en efectivo. En efectivo. Ese es el cambio fundamental. Ese es el cambio, reduciendo a la mitad la cifra anterior. Bien. Usted habló también... a menos de la mitad, ¿no? Habló también de cambios en los sujetos obligados. ¿De qué hablamos técnicamente y cuáles serían esos cambios? Bueno, ahí hay unos cambios que tienen que ver con la vigilancia, que obedecen básicamente a la CENACLAF y a todo lo que tiene que ver con las modificaciones que se hicieron en la LUC respecto de una vigilancia menos intensiva cuando el dinero pasaba por bancos. Eso no cumple con los estándares que establece el GAFI, y bueno, lo que se propone es modificar a los efectos de cumplir con los estándares internacionales. Eso también es un cambio que va incluido en la ley. También tiene que ver, vuelvo a repetir, con los delitos precedentes, se amplía el elenco de delitos precedentes.
Te decía, y a eso iba cuando me preguntaste, que hay una propuesta de la propia Fiscalía General de la Nación de autorizar a la Fiscalía a eliminar la Fiscalía de Lavado y transformarla. Hubo una visión bastante crítica de parte de la fiscal subrogante, del Ministerio del Interior y de la CENACLAF respecto del funcionamiento de la Fiscalía de Lavado, lo que motivó una propuesta de la propia Fiscalía de aprobar una ley que autorice a la Fiscalía a transformar esa Fiscalía y a redistribuir las cargas, la competencia en materia de investigación de lavado dentro de las diferentes fiscalías. Eso se incluyó. O sea, este es un proyecto que no sale, para que la gente entienda, no sale de la prosecretaría. El prosecretario integra o preside una comisión coordinadora que está integrada por Banco Central, Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior, Cancillería, Junta de Droga, en fin, hay toda una serie de Ministerio de Educación y Cultura, hay una serie de integrantes de esa comisión que están establecidos por ley, algunos participan como invitados. Esa es otra modificación, incluir a algunos organismos en la comisión coordinadora que hoy participan como invitados, como por ejemplo la Fiscalía. Este proyecto de ley se discutió en ese ámbito. Ministerio de Economía, perdón, me estaba olvidando de un jugador fundamental. Se discutió ahí en ese ambiente, se consensuó en ese ambiente y se eleva al Poder Ejecutivo, que lo va a mandar al Parlamento. Volviendo a los delitos precedentes, ¿está previsto contemplar a las estafas en un momento en el que hay, por lo menos a nivel de difusión pública, cada vez más presencia de ejemplos de distintas estafas que se desarrollan y que captan naturalmente de un modo ilegal dinero que uno piensa que luego se emplea para algo? Están previstas las estafas, y no solamente que están previstas las estafas, sino que además están previstos todos los delitos informáticos. Es decir, porque la mayor parte de las estafas hoy día no se comete. O sea, si bien el cuento del tío, como se conoce habitualmente, sigue funcionando, a uno a veces le parece mentira, pero sigue habiendo gente que es engañada con artilugios a veces hasta poco creíbles, pero sobre todo personas mayores que son agarradas distraídas, por decirlo de alguna manera, que caen en ese tipo de estafas. Pero las estafas, que son importantes, ojo, y ya son delito precedente, pero las estafas más importantes son las que se cometen a través de elementos informáticos, sea a través de Internet, sea por robo de identidad, sea por interceptación de la cuenta, pero no solamente se incluyen las estafas, se incluyen todos los delitos informáticos. Tratando de incluir incluso, por ejemplo, porque además hay un tema que corre en paralelo con esto, y es que Uruguay no integra la Convención de Budapest. La Convención de Budapest es una convención internacional para el combate de los delitos informáticos. Uruguay no la ha ratificado, pero no la ha ratificado no porque no ha querido, sino porque no ha podido, porque para integrar el ecosistema de Budapest el país tiene que cumplir con toda una serie de requisitos que hoy no cumple. Entonces Uruguay esa es otra tarea que está en el ámbito de la prosecretaría, es ver qué tareas tenemos pendiente para ejecutar en el país modificaciones legales o modificaciones para poder integrar ese ecosistema de Budapest, porque integrando ese ecosistema nosotros podemos compartir información prácticamente online con todos los integrantes, los países integrantes de esa convención, que hoy estamos fuera. Entonces, estamos perdiendo una herramienta de cooperación internacional importantísimo para combatir los delitos informáticos por no integrar Budapest. Entonces, estamos trabajando para eso. Pero en esta línea de lavado y en la misma, como que se cruzan las líneas, y lo que estamos tratando es de incluir ya en la ley de lavado todos los delitos informáticos en el marco de la Convención de Budapest, a los efectos de los que ya existen o los que se creen en el futuro queden como delitos precedentes del lavado. ¿Por qué? Porque hemos notado como un corrimiento de los delitos. Es decir, hoy delitos que muchas veces se cometían en la vía pública o delitos que se cometían personalmente, se cometen a través de Internet, a través de vías informáticas. Y una de las cosas que tenemos claro que hay que desmistificar el hacker. El hacker no es hacker, el hacker es un delincuente, porque hay como una visión romántica del hacker. Y en definitiva, el que utiliza este tipo de herramientas para causar daño, porque a veces simplemente para causar daño, ingresar a un banco de datos y destruirlo. O ingresar a un banco de datos, sí, ahí lo secuestro y le exijo para devolverlo al propietario una suma de dinero. Eso es extorsión. O utilizo estratagemas a través para cometer una estafa y transferir de esta cuenta a esta cuenta. Esos delitos han aumentado sideralmente en Uruguay en detrimento de otros.
lo que nos lleva a un escenario diferente, a un escenario que sin dejar de combatir aquellos, tenemos que combatir estos y desarrollar las herramientas para combatir. El Ministerio del Interior creo que pronto está en condiciones de anunciar algunos avances en este sentido, por lo que nosotros, otra de las promesas de campaña fue la creación del SILCOM, el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que también tiene como punto focal la Prosecretaría, que ahí está Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, que ha causado también algún ruido mediático. Pero es una promesa de campaña, está en nuestro programa de gobierno, está en las promesas de Colonia, está en las prioridades y ya lo creamos. Díaz, estamos casi que cerrando la entrevista, pasados de tiempo, y hay un tema fundamental con respecto al cual le quiero preguntar. ¿Qué tan importante es para la presidencia de la República, o sea, para el actual gobierno, en realidad más allá de la institución presidencia, que el sistema político llegue a los acuerdos necesarios para designar a un nuevo o a una nueva fiscal de corte? Yo creo que es importante para el país, para el Estado, más que para el gobierno, que sí es importante, pero es para el país. O sea, lo que no nos puede pasar es lo que nos está pasando, que a 3 años del retiro del último fiscal titular sigamos con subrogante del subrogante. O sea, cuando digo que es importante para el país, para el Estado uruguayo, contar con un fiscal titular o resolver esa situación de interinato que en definitiva no le hace bien al país, no le hace bien al sistema de justicia y no le hace bien a la institución fiscalía. Pero no por las personas, yo no hablo de personas, hablo de situaciones. Y la situación de interinato, y sobre todo de interinatos prolongados, donde hay gente que ocupa un cargo que nunca fue votada para ocuparlo y que no sabe hasta cuándo va a estar, porque en cualquier momento el sistema político puede ponerse de acuerdo y esa situación cambia, entonces no es bueno, no da estabilidad, no da fiabilidad, no da certezas, no da continuidad en las políticas. Y es importante, sin duda alguna que es muy importante, y pasa que en este momento quizás vemos un sistema político un poco crispado en ese sentido, en ese y en otros sentidos, ¿no? Creo que debemos hacer un esfuerzo, todos los partidos políticos, sentarnos en una mesa y discutir a calzón quitado este tipo de cosas que involucran no solamente al fiscal de corte, involucra al fiscal de corte, involucra al fiscal adjunto, involucra a los 5 cargos que van a quedar vacantes en la Corte de Justicia en este periodo, involucra a los 5 cargos del TCA que creo que van a quedar vacantes en este periodo, involucra al Tribunal de Cuentas que no se renovó desde la administración pasada, o sea, la pasada no se renovó bien. Tenemos un Tribunal de Cuentas compuesto en el gobierno de Vázquez. Yo no sé si la ciudadanía sabe eso. Previo a 2020. Sí, tenemos, 2017. O sea, tenemos un Tribunal de Cuentas y una Corte Electoral que ya pasó todo un gobierno y no se modificó. Eso también le hace daño al país. O no le hace bien al país. Con respecto a la búsqueda de acuerdos. Hay que acordar implica sentarse y negociar. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, en un clima que tenemos que generar para que esa negociación se dé en la forma que se tiene que dar. Con respecto a las mayorías especiales que se requieren, focalizando la cuestión en la Fiscalía de Corte, ¿qué tan importante es la postura que con respecto a estos temas ha manifestado públicamente el senador colorado Pedro Bordaberry, que lidera un sector, una parte de su partido, que tiene 2 bancas en el Senado, cuyos votos podrían ser determinantes para alcanzar esa mayoría? Yo creo que todas las posiciones son importantes. A mí me parece que lo que no podemos hacer... a ver, yo tengo un profundo respeto en general, primero por todos los senadores, ¿no? Más allá de que me gusten o no, eso es otra historia, pero están ahí porque hay 60, 70 mil personas que los votaron. Punto número 1, que nunca hay que perder de vista, y en una democracia eso es esencial. Y al senador Bordaberry lo conozco desde hace muchísimos años, tengo un profundo respeto, pero... ¿Tiene amistad con él? No, no soy amigo de él. Tengo una relación correcta, cordial, como tengo con otros senadores y diputados, pero no integra mi elenco de amigos, ni yo integro el suyo. O sea, sí, de diálogo, de respeto, trabajamos muchísimo en el pasado, como con otros senadores y con otros diputados. Algunos de ellos fallecidos, como Larrañaga, y algunos otros que están en otras situaciones que prefiero no nombrar. Pero la situación concreta es... Todos los votos son importantes, porque si nosotros logramos resolver esto con un consenso más amplio, es mucho mejor. O sea, yo creo, a ver, si no hay más remedio se harán las cuentas del almacenero, como se dice habitualmente, pero me parece que esto tiene que trascender los partidos políticos. O sea, hay iniciativas que por su importancia deberíamos salir un poco del closet del partido y pensar en el país. Entonces, es importante la posición de Bordaberry, sin duda.
Es importante la posición, pero es importante la posición de los otros sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional. Todas las posiciones son importantes. Cuando me designaron a mí como fiscal general, se consultó hasta el Partido Independiente, que no integraba el Senado y por tanto no votaba, pero igual se le preguntó. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante es ampliar el espectro y discutirlo. Bueno, luego si el acuerdo se logra con algunos y no con otros, eso será otra historia, pero no podemos dejar de intentar un acuerdo con todos, si es posible. Está claro. Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, muchas gracias por estos minutos para la mañana de la diaria. No, gracias a ustedes por la invitación y les deseo mucho éxito, mucha suerte. Si es por las capacidades de ustedes, estaría descontado el éxito, pero sabemos que los mercados son a veces complejos. A mí me gustan este tipo de quijotadas, creo que están buenas, que le hacen bien al periodismo en un momento difícil para el periodismo. Muchas gracias y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.